Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. La Biblia nos muestra en algunas ocasiones que uno de los lenguajes que Dios usa para comunicar sus deseos, para comunicar los planes al hombre, es a través de sueños. Y encontramos en la palabra dos tipos de sueños. El primero es aquel que Dios establece, que Dios coloca en nuestro corazón para cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Y el segundo es el sueño que uno mismo desarrolla para alcanzar las metas personales, sueños que uno tiene de recibirse y un montón de cosas que en la voluntad de Dios se cumplirá. Ahora, cuando un sueño es puesto por Dios en el corazón de una persona, esa persona se dará cuenta más tarde o más temprano de que tiene un propósito en la vida. Y esto hace que su paso por la vida cobre significado. Si no tenemos sueños, si no tenemos metas en Dios, nuestra vida no tiene significado. Y una vez que está nuestro sueño, de esta manera uno llega a vivir con sentido, porque sabe para qué está en este mundo y las cosas que tiene que hacer de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, Dios, al darnos un sueño y al darnos un propósito para cumplir en esta vida, Él sabe que solo no podemos realizarlo. Por eso Dios ha puesto en el corazón del hombre un potencial dentro de nosotros para llevar adelante la tarea. Dios ha puesto un potencial dentro de cada uno de nosotros para cumplir la tarea que Él ha decidido en su voluntad para cada uno de nosotros. Y yo quisiera definir la palabra potencial bíblicamente. La primera definición de la palabra significa la esencia misma de Dios en nosotros. Es lo que cantábamos en la canción, que el Espíritu Santo venga a llenar nuestra vida. Ese es el potencial, es la esencia misma de Dios dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros haciendo la obra que Dios ha dictaminado en su voluntad para nosotros. No se puede alcanzar con la mente, no se puede alcanzar con la razón, no se puede alcanzar con el entendimiento ese potencial, porque es la esencia de Dios, su Espíritu Santo dentro de nosotros para hacer la voluntad de Dios. La segunda definición de la palabra potencial significa destino, voluntad de Dios o llamado. El destino, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nosotros. Y el tercer significado, el potencial, es la capacidad escondida, el poder dado por Dios a sus hijos sin desarrollar. Son dones espirituales, son talentos escondidos que tenemos que desarrollar. Quiero rescatar dos definiciones y que les quede. El potencial es la esencia misma de Dios dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros y es el poder dado por Dios para desarrollar el propósito que Él ha programado para nuestras vidas. Es el poder dado por Dios a cada uno de sus hijos. Dios creó todas las cosas con un potencial en su interior. Todas las cosas tienen un potencial y todas las cosas tienen un propósito. Cuando Dios crea algo,
Dios pensó todo, absolutamente todo antes. Nada, absolutamente nada fue librado al azar de parte de Dios. El Señor no hace nada porque sí. Todas las cosas, todo lo creado, tienen un propósito en Dios. Pero antes de crear algo, en primer lugar, Dios decide el material o la fuente de lo cual va a depender eso que está creado. Por ejemplo, Dios creó las aguas y después creó los peces. Dios creó la tierra y después creó las plantas. El agua, la tierra, serían la fuente de ese material creado. ¿Se entiende? Si el agua, la tierra es la fuente de todo el material creado. Y Dios, una vez que creó la fuente, Dios le habló a la fuente para que creara todas las cosas. Dios mismo le habló a la fuente. Dice Génesis, capítulo 1, versículo 20. Produzcan las aguas seres vivientes. Y 1:24 dice, produzca la tierra seres vivientes. O sea, que Dios le está dando la orden a esa fuente para que produzca seres vivientes. Le dijo al agua, le dijo a la fuente. La fuente de algo es lo que mantiene la vida de ese algo. Si yo, por ejemplo, le saco a un pez del agua, va a morir. ¿Por qué? Porque su fuente de vida, que es el agua, no la tiene. Y así es con todas las cosas. Dios primero crea la fuente y después lo que va a llenar esa fuente. Ahora, cuando Dios creó al hombre, Él mismo, Dios mismo, se presentó como fuente. Dice la palabra de Dios cuando Dios creó al hombre en Génesis 2:7, que Dios formó al hombre y sopló en la nariz del hombre aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué nos dice este versículo? Que el hombre es más que polvo, el hombre es más que una sustancia física, el hombre tiene un espíritu, tiene el espíritu de Dios dentro de sí mismo, porque Dios sopló su aliento a ese ser creado. ¿Podemos imaginar el cuerpo de Adán? Que acababa de ser formado por Dios, del polvo de la tierra, un cuerpo humano sin vida, tirado ahí en el suelo, un ser creado del polvo de la tierra. Entonces Dios se inclinó a ese hombre, dice la palabra que sopló su propio aliento en la nariz del hombre, y Dios le dio vida a ese cuerpo. O sea que Dios es la fuente de vida de ese hombre. Dios directamente puso su vida dentro del hombre. ¿Se entiende? Ahora, hablando de vida, quiero decir algo entre paréntesis, muy saliendo un poquito del tema. La palabra bio, que nosotros aprendemos en el colegio, biología, bioética, biológica, la palabra significa vida en toda su expresión. Todo lo que significa vida humana es bio, por eso está la biología, por eso todo lo que comprende la palabra bio. Ahora, la palabra zoe, que está en hebreo, significa la vida de Dios. La vida de Dios. O sea, el ser humano tiene vida. Nosotros tenemos vida, pero es una vida biológica que tarde o temprano va a morir. Ahora, a esa vida biológica, a nuestra vida biológica, el Señor le agrega una vida que se llama zoe en el hebreo, que es la vida misma de Dios. Por eso el versículo Juan 10,
Yo he venido para que tengan Zoe, dice en el hebreo, y para que la tengan en abundancia. Porque vida ya tenemos, la vida biológica, pero si no aceptamos a Cristo en nuestra vida, estamos muertos espiritualmente. Por eso el Señor dice, yo he venido para que tengan Zoe, o sea, mi vida dentro de tu vida biológica en abundancia. ¿Se entiende? O sea que el Juan 10:10, yo he venido para que tengan Zoe, la vida de Dios dentro de nosotros. Eso entre paréntesis. Ahora, cada cosa viviente creada por Dios fue bendecida con un potencial. Cada cosa. Y así mismo Dios creó al hombre con un potencial dentro de sí mismo. Dios puso su vida, puso su Zoe, puso su esencia, puso su Espíritu Santo, puso su poder dentro de nosotros para llevar adelante su obra. ¿Se entiende? Por eso yo les dije, tienen que esta noche creer ese versículo de la palabra de Hebreos, que la fe es la convicción de lo que no se ve, porque ustedes y cada uno de nosotros tenemos un potencial escondido que llegado el tiempo tiene que salir porque es la voluntad de Dios. Usted tiene que creer que cada uno de nosotros tenemos un potencial. Por eso dice el Señor en el libro de Romanos que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, porque Él está viendo mucho más allá de las cosas. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Hay un ejemplo bíblico. El propio padre de David y sus hermanos no creyeron en él. Cuando vino el profeta para ungir, su padre ni siquiera lo consideró a David. Y cuando el rey Saúl se enteró que David iba a enfrentar a Goliat, ¿qué le dijo Saúl? Tú no puedes ir contra ese gigante. Pero en David había un potencial. Aunque nada parecía demostrar, ese potencial existía en David. Y Dios vio ese potencial. David era un pastorcito de oveja de 17 años, pero Dios no lo estaba mirando como un pastorcito, Dios lo estaba mirando como el futuro rey de Israel. Ese potencial estaba oculto dentro de David, y ese potencial cada uno de nosotros tenemos oculto hasta que tenemos que descubrir en Dios cuál es nuestro potencial para desarrollar dentro del ministerio de la iglesia. ¿Se entiende? Bueno, en cada uno de los hijos de Dios hay un potencial que es necesario descubrir, es necesario desarrollar. Y en esta noche el título es ¿Cómo desarrollar nuestro potencial? Yo voy a dar 8 principios. Es cortito, no se preocupen, es cortito. Lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que saber, que para desarrollar nuestro potencial hay que volver al plan original de Dios, que fue roto por el pecado. Ese plan original, nosotros al aceptar a Cristo como Salvador, al aceptar a Cristo como Señor, ese plan original fue restaurado en la persona de Jesucristo. Todo nuestro potencial, todo nuestro ser fue restaurado en la presencia de Dios al aceptar a Cristo como Salvador. Entonces estamos en condiciones de poder desarrollar nuestro potencial. ¿Por qué? Porque ya fuimos restaurados de acuerdo con el plan original de Dios. ¿Se entiende? Una persona que no conoce a Cristo como Salvador, que no conoce a Cristo, que no aceptó en su corazón, no sabe, no es capaz de desarrollar todo ese potencial. Porque lo primero que hay que hacer es restaurar nuestra comunión con Dios a través de Jesucristo para que el Espíritu Santo pueda venir dentro nuestro y desarrollar el potencial que Dios ha dictaminado en su voluntad. Y el primer principio es conocer y descubrir la fuente. Todas las cosas tienen una fuente, todas. Y la fuente determina el potencial. El ser humano proviene de Dios y nosotros tenemos atributos de Dios, pero tiene que estar relacionado con su fuente para mantener la vida. Nosotros, si no nos relacionamos con Dios,
que Él es nuestra fuente, no vamos a tener vida, porque la fuente nuestra es Dios. A través de la oración, a través de la búsqueda de Él, tenemos que estar relacionados con nuestra fuente. La fuente de nuestro potencial es Dios, y sin Dios no podemos hacer nada, porque Él es nuestra fuente. Hay creencias que dicen que la fuente de nuestro potencial somos nosotros mismos, que nosotros somos nuestro propio Dios. Eso dice la nueva era. Eso es mentira, porque nuestra fuente es Dios, nuestro potencial es Dios, nuestra fuente es el Espíritu Santo dentro de nosotros, puesto por Dios cuando restauramos nuestra relación. Dice Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, o las ramas, como quieran llamarlo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. Separados de Cristo, separados de nuestra fuente de vida, nada podemos hacer, absolutamente nada. Separados de Dios, nuestra fuente pierde poder. ¿Se entendió? Ese es el primer principio. Tenemos que conocer nuestra fuente. El segundo principio es conocer nuestro propósito o llamado en Cristo. Cada cosa fue creada con un propósito. Nada fue librado al azar de parte de Dios. Cada cosa fue creada con un propósito. Yo quiero que usted se conteste las siguientes preguntas. La primera, ¿quién soy? Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. Porque ese quién soy está marcando nuestra identidad. Porque nuestra identidad verdadera es que somos hijos de Dios. Hemos aceptado a Cristo como Salvador. Hemos aceptado a Cristo como Señor. Y Dios no nos ve con nuestros nombres. Es más, dice la Biblia que en el cielo vamos a tener otro nombre. Así que esto es transitorio. Pero nuestra identidad primaria es que nosotros somos hijos de Dios, lavados y comprados por la sangre de Cristo. Esa es nuestra identidad. Una vez que usted tiene conciencia de quién es en Dios un hijo, usted se podrá responder, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Cuáles son mis limitaciones para desarrollar lo que el Señor ha puesto en mí? ¿Qué sueños Dios ha puesto en mi corazón? Todas estas preguntas tienen una respuesta para realizarnos a nosotros en nuestra vida y el propósito por el cual fuimos creados. Pero primero tenemos que saber quiénes somos en Dios para responder todo lo otro. Una vez que yo sé que soy un hijo de Dios, bueno Señor, ¿qué tenés para mí? ¿Cómo puedo desarrollarlo? ¿Cuáles son mis limitaciones para esto que tú me estás marcando? Dios nos creó y nos hizo con un propósito. Cualquiera que sea este propósito, usted posee el potencial para llevarlo a cabo. Yo quiero que esto crea en su corazón, porque si usted no cree esto, no va a poder desarrollar lo que el Señor tiene para usted. Por eso dice Hebreo que la fe es la convicción de lo que no se ve. Usted medianamente sabe el potencial que tiene, pero no sabe todo el potencial que tiene en Dios. Y yo les digo que usted necesita creer que posee un potencial grande en Dios para llevar a cabo. Tiene que creerlo, tiene que estar convencido de que usted tiene un potencial y que Dios lo creó con un propósito. Dice el Salmo 25:4, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Si usted es un hijo de Dios, usted va a estar en oración, va a estar buscando su voluntad, va a estar buscando qué Dios quiere. Entonces Dios le va a dar a conocer lo que el Señor quiere para usted. Porque a ellos, dice la palabra, a los que temen, a los que honran, a los que respetan el nombre de Dios, Dios le va a dar a conocer el propósito por el cual está siendo creado. Si usted no ha recibido un sueño de Dios, yo le sugiero que usted en oración busque la voluntad de Dios.
Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Es solamente esto o esto es el comienzo? ¿Qué tienes para mí, Señor? Mostrame en tu palabra, mostrame en sueños. Yo le sugiero que busque. Y si usted está en intimidad con Dios, su palabra le garantiza que Él le va a dar a conocer lo que tiene para usted. Y usted tal vez diga, bueno, pero yo ya soy viejo, ya soy anciano. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? Que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para el Señor no hay límite de edad. Usted puede tener 17 años, 18, 60, 80, 90, 102, como cumplió el actor Kirk Douglas ahora que viene en internet. Usted puede tener la edad que tenga, pero dice la palabra que en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y estarán verdes si usted está en el Señor, porque el Señor no lo limita a la edad, sino su voluntad, su propósito dentro de usted. Así que no se sienta como que yo ya soy grande, ya no tengo nada que hacer. En Dios todos tenemos algo que hacer, porque si usted está con vida es porque Dios todavía necesita y quiere seguir trabajando en su vida para llevar adelante su propósito marcado para usted. En el nombre de Jesús, ¿se entiende? Así que no se menosprecie, usted es una persona vigorosa, verde y va a fructificar en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para mí también, porque yo ya estoy medio que entrando en esa etapa, en ese versículo. El tercer principio, la opinión de la gente no es la fuente de su potencial. La opinión de la gente no es la fuente de su potencial. Yo le pregunto, ¿qué le dijeron en su niñez? ¿Qué le dijeron en su adolescencia? ¿Qué le están diciendo ahora que usted es adulto? ¿Con qué preconcepto erróneo usted creció? ¿Con qué preconcepto erróneo usted está llevando su vida actualmente? Todos esos preconceptos erróneos que a usted le dijeron o me dijeron, o lo que uno mismo se dijo, porque muchas veces el peor enemigo de uno es uno mismo, le hablo por experiencia, y todo ese palabrerío, sabe que la Biblia lo llama maldición. Es una maldición y no se ajustan a la palabra de Dios. Usted le pudieron haber marcado con un temor, lo pudieron haber marcado con algún complejo de inferioridad, con algún complejo de lo que sea, dentro de nosotros, y eso le produce temor para enfrentar la vida. Yo quiero decirle que cada temor, cada complejo, cada mala palabra dicha, nace en una semilla de mentira que nos dijeron a nosotros. No servís, no serás capaz, no lo vas a lograr, nada, sos un inútil, no servís para nada, no sirvo para nada, yo no soy capaz de nada. Le hablo con conocimiento propio. Yo años atrás ni jamás me hubiese imaginado estar hablando de este tema, con todo lo que mi mochila con la que venía cargada. Y yo le agradezco al Señor y le agradezco a mi esposa, que pobre se tuvo que bancar y años alentándome, vos servís, vos esto o aquello, y ahí la pelea. Y gracias al Señor, gracias a ella y gracias a querer salir de eso, uno pudo rescatar y salir de todas esas maldiciones que nos han dicho. Rompamos en el nombre de Jesucristo toda maldición pronunciada por extraños, toda maldición pronunciada por nosotros mismos sobre nuestras vidas. Rompamos en el nombre de Jesucristo. Rompamos. Somos hijos de Dios, tenemos autoridad, tenemos poder sobre la palabra dicha en maldición, porque somos hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo rompamos toda maldición
para poder ser libre y seguir adelante con el propósito que Dios ha decretado para nuestra vida. Dios, mire, puede ver más allá de nuestros errores. Dios puede ver más allá de nuestras fallas. Dios puede ver más allá de los que nos dijeron. Dios puede ver más allá de lo que nosotros mismos nos dijimos. A eso Dios no le importa. Si nosotros le creímos a Él, aceptamos su voluntad, Dios lo que ve es nuestro potencial. Porque nosotros somos su creación y como Él todo lo sabe, Él ya nos dio, nos capacitó con un potencial. O sea que todo lo que nos dijeron, todo lo que nos dijimos, a Dios no le importa porque Él está mirando el potencial que tenemos adentro, porque Él mismo fue el que puso ese potencial dentro de nosotros. Lo que tenemos que hacer es romper toda esa maldición para que ese potencial salga a la luz y poder desarrollarlo. El cuarto principio: los recursos no son determinantes. Son importantes los recursos, pero no son determinantes. Nosotros debemos entender nuestros recursos. Los recursos fueron creados para vivir sobre ellos y con ellos, nunca para ellos. ¿Se entiende? Los recursos fueron creados para vivir sobre los recursos y con los recursos, pero nunca para los recursos. Hay gente que vive trabajando para obtener más dinero y trabaja para el dinero y obtiene. No. Debemos ser sabios, que Dios nos ha dado recursos, pero nosotros tenemos que dominar al recurso, no el recurso dominarnos a nosotros. ¿Cómo maneja su recurso usted? ¿Es sabio? ¿O está en deuda tras deuda, préstamo tras préstamo? ¿Cómo? ¿Usted domina su recurso? Sean pocos, sean muchos, en las manos de Dios todo es bendecido. Usted tiene que dominar al recurso, no el recurso a usted. También le hablo por experiencia. Era un desastre yo económicamente. Y otra vez, gracias a mi esposa, que ahí me achacaba, aprendí la lección. El quinto principio: usted debe cuidar su potencial. Usted debe guardar sus visiones, debe guardar sus sueños, todo lo que Dios le ha mostrado, debe guardarlos del pecado. Debe guardarlo. Si usted ya tiene un potencial, debe ser sabio y guardar del pecado. Guardar de la falta de valor. Tal vez hay gente que le dice, pero eso no servís para eso. Tenga cuidado, sea sabio con quien comparte las cosas. Porque no todos se alegran con nuestra avance espiritual, material. Entonces sea sabio. Cuidemos el potencial de las opiniones maliciosas. Debemos cuidar el potencial dado por Dios. Satanás anda detrás de su potencial. Satanás anda detrás de su potencial. Por eso manténgase en guardia, en oración, buscando la voluntad de Dios. ¿Sabe que la obediencia a su palabra es la mayor protección para el potencial de Dios? Si nosotros obedecemos lo que ya sabemos de Dios, vamos a ir guardando el potencial que Dios nos ha dado. Pero si nosotros somos desobedientes, tenemos un potencial y el potencial va a ir mermando. Debemos guardar ese potencial, cuidar, porque Dios nos dio en su sabiduría. El séptimo principio: no desmaye. Dice Deuteronomio 7:21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Tal vez las situaciones de la vida, los problemas, la salud, quieren que usted se desaliente. Son tal vez dardos que tira el enemigo para desanimarnos, promesas no cumplidas, un montón de cosas. Pero la palabra dice que no desmayemos, porque Dios está en medio de nosotros. Él es grande y temible. ¿Vieron que cuando Dios nos da algo y no pasa,
enseguida viene la frustración y querer tirar la toalla porque no se da, porque pasa el tiempo, las promesas no se cumplen, nos desanimamos. Pero dice la palabra, no desmayes, porque Dios está en medio de nosotros. Dice Deuteronomio 7:22, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. Dios no echó a todos los enemigos de Israel en una sola batalla. Si usted lee el Antiguo Testamento, va a ir básicamente a Deuteronomio, porque es una repetición de toda la ley. Ahí Moisés le está diciendo al pueblo que poco a poco Dios va a ir llevando adelante. Dios muestra su plan, muestra su voluntad gradualmente. En la medida que nosotros obedecemos, en la medida que nosotros entendemos, Él va a mostrar el paso siguiente. Es poco a poco, porque si somos poco en lo fiel, si somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar mucho más. Pero si no somos fieles con esto, ¿para qué el Señor nos va a dar más cosas? Si no obedecemos la palabra de Dios en lo que ya tenemos luz, y al no obedecer eso va a traer que tenemos que dar cuenta delante de Dios por qué no obedecimos teniendo la luz. ¿Para qué el Señor nos va a dar más si no obedecimos esto? Para autocastigarnos nosotros mismos, porque a medida que viene la luz, viene el conocimiento, nosotros tenemos más conocimiento y la responsabilidad ante Dios es mayor. Porque usted, por ejemplo, antes de convertirse, Dios le dice, no cometerás adulterio. Y tal vez usted no sabía eso. Y viene al Señor y se encuentra que el adulterio es un pecado. Bueno, Dios le mostró. Dios le mostró que es un pecado. Bueno, y así, Dios va mostrando. Y nosotros tenemos que ir cumpliendo. Dice la palabra de Dios, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros somos justos, fuimos justificados por Cristo, comprados con su sangre, y nuestra senda es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo es ese día? Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia o cuando nos lleve delante de su presencia. Ahí vamos a alcanzar la perfección total. Mientras tanto estamos en un proceso de santificación. El hombre ha logrado muchísimas cosas sin Dios. Muchísimas. Usted mira al mundo, mira a todos los inventores, los grandes inventores de las cosas que hay en el mundo, y son personas sin Dios. Ahora, ¿usted se imagina lo que podría haber pasado si todos esos inventores eran sostenidos en Dios? ¿Tenían su fe en Dios? Si fueron personas que no conocieron al Señor y fueron capaces de crear todo lo creado, ¿cómo hubiese sido la vida de ese inventor estando en Dios? Y a nosotros, los cristianos, en Mateo 7, nos dice que hay una puerta ancha y una puerta angosta. Y la multitud que no conoce a Cristo va por la puerta ancha y nosotros por la puerta angosta. Ya sea que fallemos, ya sea que tengamos éxito, ya sea que ganemos, ya sea que perdiéramos, todo va a depender de nosotros. No va a depender de Dios, va a depender de nuestras decisiones en Dios. El Señor está listo para hacer su parte. Si nosotros somos voluntariosos para cooperar en su sueño y en su propósito sobre nuestra vida. Él está listo para hacer su parte, pero necesita de nuestra voluntad. Todo lo que Dios ha puesto en nosotros, tratemos de no llevarlo al cementerio, porque ¿saben qué? Cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios de lo que hicimos con ese potencial que Él puso dentro de nosotros.
Entonces seamos sabios, vayamos por la puerta angosta, usemos todo lo que tengamos como potencial para dar gloria. Y el día de mañana, cuando estemos delante del Señor, Él nos premie con un premio de buen siervo y fiel, porque usamos todo ese potencial que Él nos da. Así que no seamos necios, desarrollemos el potencial y disfrutemos de la vida que el Señor nos da. Yo no sé cuál es el potencial de ustedes. Tal vez lo saben, tal vez no lo saben. Si no lo saben, pídanle a Dios en oración. Dios le va a mostrar. Y una vez que lo sepa, trabaje sobre ese potencial. Desarróllelo para que el Señor le diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.